Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de la salud del hábitat y bueno, tenemos el gran honor de estar en Mataró, en Casa Capel, un lugar excelente, y tengo el honor de poder presentaros al destacado neurocientífico Dr. Olle Johansson, profesor asociado de la Unidad de Dermatología experimental del Departamento de Neurociencias del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. El profesor Olle Johansson es una autoridad líder en el campo del estudio de la relación de los campos electromagnéticos y los efectos en la salud y el medio ambiente. Y también trabajó como profesor de neurociencia básica y clínica en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Podríamos estar hablando del doctor mucho tiempo sobre su carrera, pero esto ya lo iremos viendo. Y ahora pues simplemente es la pregunta, ¿no? Más que nada lo que me llega a mí de gente que me contacta de otros países, de todo el continente, de habla hispana sobre todo. Tenemos también en la voz en off a nuestro amigo Gregorio, que es un venezolano que está viviendo aquí en Cataluña, que me hará de traductor porque mi inglés es muy pequeño. Y bueno, pues simplemente empezaremos ya pues con la pregunta. Bienvenido a Cataluña, a España, doctor. Welcome to Catalonia. Thank you so much. Thank you. Y bueno, la pregunta es, que me pregunta mucha gente, ¿cómo afectan los campos electromagnéticos a las personas? How the electromagnetic fields affect persons individually. There are quite a number of studies pointing to a lot of different effects, ranging from effects at the molecular and cellular level all the way up to the whole body, the whole human being, including behavioral alterations, changes of your sleep cycle. But of course there are some very severe changes as well, or should we say even disease processes, including cancer, neurological diseases, such as Alzheimer's disease. You have effects on the fertility, and above all, these electromagnetic fields we are talking about, they are cumulative and they are genotoxic. They harm the DNA molecules of your cells. Todo está relacionado en sí a unas afecciones particulares, tan como el cáncer, la infertilidad, problemas de respiración, etcétera, etcétera. Estas enfermedades o estas patologías están directamente relacionadas a diversos estudios que nos llevan a la comprensión de que los campos electromagnéticos están actualmente generando tales problemas. Mucha gente también me dice que como que el ser humano asimila de que es una cosa muy normal y de que la triste respuesta que siempre se da, o comentarios que dicen que de algo hay que morirse, que no pasa nada, que eso son especulaciones, que la evidencia científica no es tanta, porque las empresas, todo este tema. The people normally, when you talk about electromagnetic fields, they don't have no problem with that. They say, we have to dead someday. Sometimes we have to eat contaminated food. It's no problem for the people, for the society. What they can do? Well, I think one way is, of course, to inform themselves. And nowadays there is a lot of material that they can read and they can download from official sites on the internet. But it is, of course, very important to always follow the money and question who has written what and for what purpose. And I do not see that it's a human right to eat contaminated food, for instance. It's a human right to live a healthy and safe life. Lo importante no es que la persona piense eso, es darle a la persona las herramientas, la información, internet, buscar información cada día, darle la información si no la puede buscar ella, para aprender que tiene derecho a tener una vida sana, libre de ondas electromagnéticas que le perjudiquen a su salud y una salud
ejemplar tanto para sí como para sus hijos. ¿Cuál es la relación sobre, por ejemplo, el cáncer de piel? Porque ahora hay una gran campaña sobre que el sol está causando mucho cáncer de piel. ¿Qué relación hay de campos electromagnéticos, sobre todo microondas, en lo que es el cáncer de piel? We have a directly relationship between cancer of skin and electromagnetic field. We can find one correlative information about the two diseases? Yes, there are quite a few actual cancer diseases, including brain tumors and their association with microwave exposure. You have childhood leukemia and its association with household electricity. You have the radio waves and its connection to malignant melanomas of the skin. So there are such associations, and that has meant that the World Health Organization has cancer classified these different types of electromagnetic fields, which is in itself very interesting, because that means that parents nowadays, when they send their children to schools that are wireless, or they buy wireless gadgets to their children, they will actually expose them to something that the World Health Organization has cancer classified. Existen muchísimos estudios internacionales que nos explican la relación directa entre tanto cánceres de piel, tumores cerebrales, afecciones del sistema cardiovascular, que nos demuestran que hay una relación directa, que podemos decir que se demostrará y se explicará al pasar los años. Nuestros hijos tienen derecho a tener esa información y a no padecer de eso. O sea, los niños es lo más importante en este momento para prevenir que padezcan esas enfermedades a través de uso de tabletas, uso de teléfonos móviles que empiezan a una edad muy temprana. Muy bien. Otra de las preguntas que muchas, sobre todo mujeres, me hacen llegar en correos y de esto, es el trabajar con la pantalla del ordenador. A los años 80 los ordenadores, digamos, eran unos ordenadores, digamos, muy anchos, y ya nos hicieron vender un filtro, poner un filtro delante con Windows, Windows 95, un filtro delante de la pantalla. Saber in front of the angle of the window, and now Sí. Y ahora, en los años finales de los 90, años 2000, ahora con pantalla LED, no hay ningún problema, pero ahora se ha demostrado de que sí, que sigue dando una radiación de pantalla que afecta sobre todo a la vista y a otras partes del cuerpo, que hay personas, sobre todo mujeres que trabajan delante del ordenador, sienten, digamos, que es como si estuvieran afectando muchísimo. Y esas son las consultas que me están haciendo. Dice, si hay algo, ahora hay unos filtros que se ponen, unos filtros de un plástico especial delante de la pantalla para mitigar esto. Y muchos me preguntan a qué distancia habría que trabajar para que esto no afectara. Widescreen PC, you can see we have different type of protection. A light screen film for protection, but what I want to know, what is the right position in front of those screens? I have to see it from 1 meter, 2 meters, because people is worried. They're saying, when I see those screens, my eyes cry, I feel nervous. What I can do? Well, I mean, screening is of course one way to shield off electromagnetic fields, and also naturally distance. Some things you can put at a much longer distance than you used to have it before, and it's very important to realize that all such measures must be individual, and only one person at a time could really be the thermometer to say that, okay, now this screen works for me, maybe it doesn't for someone else. So you need to test it out one by one. And when we talk about accessibility measures, then only distance and or shielding works.
No other measures so far. And there are professional companies in Sweden, for instance, and in other countries that can help people to do this. And of course, nowadays, when you look upon various gadgets, they try to make them more and more low radiation, but it's far, far, far from the natural background, naturally, you know. Las pantallas planas, ¿verdad?, deben estar selladas por ley con un protector antimagnético que evite irradiar a las personas. Hoy en día, si no, en las pantallas en sus prospectos o en su parte posterior lo indican que están selladas magnéticamente, debería el usuario comprar un profil o un protector especial. Claro, eso depende ya de cada persona, de la sensibilidad de cada persona. Si usted nota que le molesta mucho la luminosidad, póngale un filtro con respecto a la luminosidad. Y si tiene síntomas de afecciones respiratorias o nerviosas, mejor póngale otro filtro con mayor capacidad de filtración. One should also remember, of course, that when we talk about manufacturers of such equipments, they have many years ago backed down from any form of legal responsibility. So otherwise you can sort of have a contract which you can sign saying that we take complete responsibility for any future health harm, but they will not do it. And not the operators of wireless systems, not the insurance companies and so on. And that in itself is very telling that these gadgets are not safe. Hay que tener en cuenta que tanto los fabricantes de pantallas planas, ¿verdad?, como los fabricantes de móviles y todos aparatos relacionados como las tablets, ponen en sus prospectos, en sus garantías, que son completamente no responsables de cualquier mal uso de estos aparatos. Hay que tener en cuenta que las grandes corporaciones internacionales se cuidan muy bien de cualquier amenaza legal que pueda ejercer un usuario, ya sea a nivel individual como colectiva. Entonces, es nuestro deber velar por nuestra salud, ya que las grandes compañías y algunas veces los gobiernos no velan por ella. Today, I would say, as a summary, all the legal liability and responsibility lies actually with the consumers, and they need to go to their parliaments and governments and their health authorities and ask for watertight proofs that these gadgets are safe, and no such proofs are available. Hay que ir a nuestro parlamento como individuos, como ciudadanos, al ayuntamiento, al parlamento, a todos los centros de poder y exigirles a nuestros representantes que nos muestren pruebas de que estos artilugios o aparatos como los LCD, como los teléfonos móviles inteligentes, son seguros para nosotros, y veremos que la respuesta será que no existen tales pruebas. Muy bien, pues relacionado con esto, también una de las preguntas que yo me hago muchas veces, porque mucha gente me pregunta qué tipo de terminal de teléfono móvil, smartphone, tengo que elegir para que no emita mucha radiación, cuando la radiación no es porque el teléfono en sí por lo que ya es mucha, sino por el uso que le vas a dar a ese smartphone. What kind of smartphone do you recommend to buy? Depending on the capacity of radiation, or if I use it one a day or 2 times a day or 1 a month, we have a recommendation, a special smartphone we can buy. No, there are no such smartphones. It's better to be smart yourself. Okay. No existe tal aparato, tal dispositivo. Es mejor ser inteligente uno mismo y no comprarse ningún dispositivo de esas características. La segunda parte de la pregunta es la prueba que hacen del SAR, que son 6 minutos calentando, cuando normalmente es una prueba que yo ya, como persona normal y corriente, sí que tengo un poco de conocimiento, pero de a pie 6 minutos es muy poca cosa, para poder decir que este teléfono es mejor que otro, o es una prueba que para mí no sirve para nada. ¿Qué opina usted del tema SAR, por ejemplo? What do you think about the security SAR's emissions of frequency? Each dispositive, each machine, each cell phone have
in the prospect. Do you think it is a good sign or it's a good way about good security in the functions of fabrication? Well, to be honest, SAR values, specific absorption rates, have been completely left by science. I have been co-authoring one study that completely kills the importance of SAR. And also one has to remember that the authority responsible for these guidelines has in itself completely backed down from this. And they say openly that you cannot use this as any form of safety measure. Las compañías internacionales tienen como lema el SAR es seguro, el SAR es lo mejor, pero no existe ningún organismo científico internacional que pueda respaldar estas afirmaciones. Lo mejor, repito, es no comprar ningún tipo de dispositivo y mucho menos si a la voz pública nos dicen es 100% seguro. And you can add to that even mobile phones that has a low SAR value compared to the natural background in which we were born actually and in which we lived for many years, they are astronomically much higher in exposure levels. We are calculating differences like in the quintillion times or more, and a quintillion is a 1 and 18 zeros. So the exposure levels, regardless of SAR, is just enormous. Además, cada país tiene un límite SAR distinto. Lo que se ha demostrado que los países donde se fabrican normalmente los teléfonos o países en vías de desarrollo, esos límites son se podría decir, no más de 1 millón, sino 100.000 millones de veces más fuerte de lo que debería ser con respecto a un país ya desarrollado como sería España o Cataluña en este caso. I mean, just imagine if tomorrow here in Mataro, the birds out in the park here, if they would sing with a voice strength that would be a quintillion times stronger, then there wouldn't be any Mataro any longer. The sound shock from such a bird would turn everything into gravel. Imaginemos en este parque, aquí en Mataró, a los pájaros cantando a una frecuencia de 100.000 millones de veces más fuerte de lo habitual, ¿verdad? Que nos volveríamos todos locos y podríamos, porque es algo que podemos captar, el canto de un pájaro. Lo mismo sucede con los móviles, nos está enloqueciendo, nos está enfermando para poner remedio alguno a ellos. Bueno, y otra de las preguntas que me llegan o que también nos podemos hacer, que las personas, muchas dicen, yo soy electrosensible, tengo algo de electrosensibilidad. ¿Cuáles son los primeros síntomas para saber que una persona le está afectando esto? Yo, por ejemplo, mi experiencia personal que me dedico al estudio es que cuando entro en un sitio y hay mucha radiación inalámbrica, me noto, o cuando se enciende el wifi, me noto un dolor aquí, suave, que desaparece cuando o me voy de este sitio o se desconecta. I want to know what is the symptoms when I be getting sick with electromagnetic fields. Yeah, the classical radiation sickness, it's the same for electrohypersensitivity. As you said yourself, you get headaches, tensions, you can have pricking pain in your ear, you have tinnitus, a ringing sensation in the ears, you get skin problems, itching, pain, redness, sweatiness and so on, you can have heart palpitations, etc. And of course, different persons have different symptoms and also different amounts of symptoms. Muchas personas, o mejor dicho, todas las personas presentan síntomas diversos, pero uno de los síntomas más clásicos, más comunes entre todos, es el que acabas de nombrar: dolores de cabeza, picor en los ojos, sudor, escalofríos, manchas en la piel y especialmente problemas de piel atópica. And the odd thing is that when I'm out lecturing around the world, I could meet people from the telecom industry.
and I ask them if they want to get a brain tumor from their mobile phone, and they say no, 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 no. And then I ask them, but what about a little bit of headache? Is that all right? No, no. But that's what people get. Lo más curioso, lo más paradójico de todo el problema con la onda electromagnética es que he viajado por todo el mundo y le he preguntado a diferentes trabajadores de la industria que si me importaría tener un tumor cerebral por el uso del móvil, ¿verdad? Y dicen, no, 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 desearían tener un dolor de cabeza por el móvil, y dicen tampoco que no. Entonces es una paradoja, o sea, vendéis el producto, decís que es seguro, pero no queréis sufrir las consecuencias del mal que genera. And also I think the best sort of sign, if you doubt the research, and people are of course obliged to do that as well, but in English you always talk about follow the money, and it's very, very telling that the operators, the manufacturers, the insurance companies, the radiation protection authorities and the World Health Organization all have abandoned ship. So that's telling you that this is not safe. And they have even said that themselves. I was at the conference in London 2004 where they said for them it's not the question if there are health consequences. The question is only who is going to pay for it, and they will not. Un signo muy claro de este mundo es que, por ejemplo, las últimas conferencias que se han realizado en Londres sobre los efectos de tales radiaciones en el ser humano, nos explican claramente que no se van a hacer responsables, o sea, no les interesa hacerse responsables porque no hay ningún estudio, ¿verdad?, que diga o que esté publicado por científicos de su punto de vista, ¿verdad?, o mejor dicho, de su propia gente, que les diga esto es malo para la salud. Y como la gente compra los productos y al comprarlo está aceptando que el producto en sí es dañino, que no asume ninguna responsabilidad el fabricante, sino el usuario es el responsable final, esto nos da un punto de vista de cómo está la situación a nivel global. Muy bien, y bueno, y para acabar, pues como yo siempre vengo diciendo, lo mejor es tener en casa y alrededor tuyo un buen higiene eléctrico. Y bueno, la pregunta que todo el mundo quizás se pregunta, o ya la hayan preguntado otra vez, ¿cómo vive el doctor Olle Johansson en su casa? Nice and clean electric hose. Yeah. And how is your house in your country when you want? Okay, yeah. My wife and I, we live far out into the archipelago, and there often the electricity disappears. So we mostly have candles and matches and stuff like that, but when it's there, we don't have very much electricity, but it has nothing to do with these questions. It's nothing peculiar. We have a television, we have a radio and so on, and we devote our time more to our cats and to our garden and that kind of things, just as the very famous movie actress Kate Winslet announced yesterday that she wants her children not to devote time to tablets and mobile phones, but to reality instead, you know. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, no podemos negarnos de que la tecnología y que el problema existe. Por ejemplo, ayer Kate Winslet anunció que sus hijos no tenían ningún trato con los portátiles ni con las tablets, que no quería que tuvieran ningún contacto con ellas. Yo particularmente en mi casa, ¿verdad?, junto con mi mujer, tengo 5 o 6 gatos y normalmente estamos con velas, con una buena chimenea, pero no quiere decir que no tengamos electricidad. Tenemos que vivir de alguna forma con algo de electricidad, pero procuramos respetar tiempos y horarios que dependerán de las necesidades de cada quien. Entre menos se utilice, mucho mejor. You know, I am old. So if I would die this week from a brain tumor, that doesn't mean anything. But if the electromagnetic fields impact on future generations, that's not good. Yo soy un hombre mayor y si mañana muero de un tumor cerebral, ¿verdad?, no quiere decir que haya muerto producto de las radiaciones electromagnéticas, pero si dentro de unos años, en las próximas generaciones, sucedieran muchos más casos,
Esa sí sería la respuesta que estamos buscando. El resultado es ese. Pues bueno, pues desde la salud del hábitat nos despedimos. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias al doctor Olle Johansson Thank you por so estar much. ahí. Thank you. Muy bien. Gracias. Thank you. Muy Yeah. bien.